que va a ser de bendición. También lo estoy diciendo a quienes nos ven por la aplicación live de Facebook. Bien. Dios hace las cosas como Él quiere. Amén. No hemos venido hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca de cómo Dios a la iglesia la dota de dones. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿qué don te ha dado Dios? ¿O qué dones te ha dado Dios? Contéstele lo que va a preguntar. Al menos los que hemos visto ya. Hermana Edith, ¿qué le dijo a esa muchacha? Preguntó que si la música es un don. ¡Qué bien! Quédese ahí que vamos a hablar acerca de dones espirituales. ¿Qué habla la Biblia sobre los dones espirituales? ¿Cuántos hay? O al menos cuáles menciona la Biblia. Y bien, muy bien. Liliani, ¿sí hubo forma ahí o estamos todavía creciendo? Bien, allí hermana Elida. Señor, Don suyo. siento que el que más Dios ofrece es el don de servicio. Tiene don de servicio, sí. Porque la Biblia la lista, ¿cierto? Está la lista de Corintios, está la lista de Romanos, Efesios habla de dones ministeriales, que son 5 ministerios, dones ministeriales, muy bien. Muy bien. Oscar. Bien. Damaris, ¿qué te dijo Luzaida? Tiene 3 dones. ¿Cuáles son? Ha descubierto 3 hasta el momento. Sí. Fe. Muy bien. O sea que cuando menos pensemos vamos a tener aquí en la iglesia cultos de sanidad en un parque o algo con la hermana Luzaida. Sí. Créalo, véase donde Dios le quiere ver. No vea que Dios ha dado dones a la iglesia, ¿cierto? Somos edificados en el Señor, pero también entre nosotros hay dones que el Señor ha dado. Bueno, ¿cuáles dones hemos visto hasta el día de hoy? Ayúdenme. ¿Hemos visto cuántos? ¿Cuántos? Número. ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos visto? Despacio, no lo escuchan todos, uno por uno, a ver. Lenguas. Interpretación de lenguas. Y profecía. ¿Esos cuáles son? ¿Dones de qué? Pues han dicho que son dones de qué. De expresión oral. Dios usa nuestros labios para eso. ¿Hemos visto más dones? No hemos visto más, pero hicimos una diferencia entre él y la. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, unos dicen que es una cosa, otros, pero ya fuimos a los textos bíblicos y nos dimos cuenta de esto. Hoy vamos a hablar de otros dones. Y cada semana estaremos hablando, no vamos a verlos todos a la vez. Sí, el primer día hicimos una gran lista que la Biblia da de 20 dones más o menos. Y los hemos estado viendo uno por uno. Hoy vamos a hablar acerca de unos dones que han sido conocidos como dones de revelación. Porque son los dones que Dios va a utilizar de la ciencia de Él para hablarnos a nosotros. Dentro de los dones está el don de ciencia o conocimiento. Está el don de palabra de ciencia. Ahora va a ser el porqué. Y está el discernimiento de espíritus. Bien. También les voy a dar las memorias, pero no se las di por adelantado. Algunos las tienen, ¿no? ¿Por qué no? Y no se las di por adelantado porque me ponen a leer el manual y no piensan y no entran en lo que Dios quiere hacer. Y a lo mejor Dios quiere hacer algo en esta noche y usted pega un papel. Entonces, después te doy las memorias, no hay problema. El término que nosotros conocemos como palabra de ciencia es logos gnoseo. Y el término va a aparecer en 1 Corintios capítulo 12 en el verso 8. 1 Corintios capítulo 12 verso 8. Que estamos viendo los dones ahí. La descripción que hace 1 Corintios. Amén. Normalmente nos habían enseñado que eran 9 dones, pero cuando uno lee
no solamente la lista de Corintios, sino la de Romanos, nos damos cuenta que hay otros y todos son desarrollados para la edificación dentro de la iglesia, pero hay unos que son ministeriales, que son dados. Todos no tienen todos los dones, pero sí podemos tener dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Verso 8 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Muy bien. ¿Lo tenemos? Quedémonos ahí para solamente palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia es un fragmento, una cosita pequeña de la ciencia de Dios. Él la va a impartir en un individuo determinado. ¿Para qué? Para suplir en forma inmediata el conocimiento de la ciencia y saber uno qué es hacer en determinada situación. Cuando esta palabra de ciencia llega a alguno de nosotros, esa palabra de ciencia nos capacita para hablar y para actuar con la sabiduría de Dios. Y claro, aún en los dones que nosotros hemos visto, en la aplicación de algunos dones, tiene que haber palabra de ciencia, porque si no cometeríamos grandes errores al no saberlo hacer. Pues debe ser, ella va a utilizarla a Dios en algunos dones, en algunos hermanos que les va a dar dones para que lo hagamos bien. Entonces decimos que es una palabra de ciencia, como se habla, es conocida así en muchos momentos. Voy a colocar un ejemplo. Un hermano tiene problemas legales, un problema a nivel legal. ¿A quién debe acudir la persona cuando tiene un problema legal? A un abogado, ¿cierto? Cuando él se sienta con el abogado, ¿qué le va a decir el abogado frente al problema que tiene? Le va a dar un panorama. Y va a decir: va, usted tiene este problema por esto y esto y esto, y la ley a usted lo respalda en esto, en esto y en esto, y usted debe de aplicar la ley así. Bien, ¿qué estamos viendo? Que el abogado estudió y ha estudiado durante su vida, lee unos libritos. Mi hija estudia Derecho y ella pasa las noches leyendo libritos así, y lo tiene que leer completo para entender leyes, que de procedimiento penal, que de procedimiento civil, que no sé, código de no sé qué códigos, y se los tiene casi que aprender de memoria, para que cuando haya una situación, ese gran conocimiento le ayude, y todo lo que estudió no lo va a involucrar ahí, sino una partecita, y va a defender con una partita del conocimiento. Dios es Dios, toda la ciencia está en Dios, pero en un momento determinado o determinante, Dios te va a usar y vas a necesitar de la ciencia de Dios. Él te va a dar un pedacito de lo que es de Él. No vas a tener todo el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de otros dones, yo les hablaba del pastor César Guzmán, que fue una impresión mucho cuando yo era muchacho, cómo llegó y cómo Dios empezó a utilizarle al hablarle, ¿se acuerda? A esta gente, a estos muchachos, y la gente ya después lo miraba a los ojos y le volteaba la mirada porque decían: este creía que era brujo, este me mira a los ojos y sabe quién soy yo. No funciona así. Dios puede mostrarle la condición de una persona a un hombre de Dios, pero le puede no mostrarla de la otra persona a él. Dios reparte esto como es, los dones son de Dios. Dios nos ha dado dones a los hombres, pero realmente la esencia es de Dios. Amén. Y ahí era cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del don ministerial, que era del pastor, que después vamos a hablar, que la gente dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y si ese hombre cayó en desgracia, un adulterio, una cosa, la gente dice: no, pero qué pena, pero irrevocables son los dones y el llamamiento, él siempre será pastor. Déjeme decirle que si cae en la gracia de Dios y queda y no vuelve a la gracia de Dios, sino que Dios no va a orar en esa persona, porque hay unas condiciones bíblicas frente a esto. Y cuando está hablando de irrevocables son los dones dentro del contexto de Romanos,
Romanos 8, 9, 10, diga más 9, 10 y 11, eso está en el 10, lo que quiere decir es los dones a Israel. No habla de dones ministeriales ni llamado al ministerio, llama de Israel, los dones a Israel. Entonces ese texto ha sido muy mal usado por la iglesia y hombres perversos han entrado a la iglesia y como son irrevocables sus dones, hacen daño, vuelven a caer, supuestamente no levanta a Dios, vuelven a caer, cuando la Biblia les descalifica en Timoteo y Tito que coloca las condiciones para ser un ministro del Señor. Ustedes imaginen hasta dónde puede llegar el desconocimiento de eso. Entonces cuando hablamos de estos dones, nos damos cuenta que Dios da parte de lo que Él es, lo reparte con liberalidad, los dones Dios es el que los da, pero nosotros entonces tenemos que entender cómo son desarrollados y que el don no va a estar por encima de Dios. Entonces una persona que tenga un don, la gente no va a esperar que esa persona le hable para decir Dios habló. Para nosotros saber cómo Dios habla, cuando hablamos de la profecía decíamos que esta era la palabra profética más segura. O sea, nadie puede dar una profecía por encima de la doctrina. Lo que Dios enseñó es, porque Dios es inmutable, Dios nunca dirá una cosa un día y algo que contradiga los principios de Dios. No se pueden violar los principios de Dios. ¿Estamos? Bueno, entonces ya nosotros estamos viendo cómo entendiendo un poquito lo que es esta palabra de ciencia o de conocimiento. Cuando hablamos de ciencia, yo he hablado con grupos, con algunos ministros, algunos pastores, y dicen, no, es que el don de ciencia es que la persona es muy intelectual y Dios le va a dar la capacidad de estar en la NASA, la capacidad de ser un gran biólogo, la capacidad de descubrir de la naturaleza. No. Sí es cierto que los hijos de Dios tienen una capacidad mayor. Y usted va a ver las promesas, por ejemplo, ¿se acuerdan los pactos que hemos visto de Dios a Israel? Y mire que hay gente de Israel en la NASA, que ellos inventan. O sea, son las promesas de Dios a ellos y nosotros como pueblo también. Y los hijos de Dios tenemos a Dios de nuestro lado. Pero cuando hablamos de esta don espiritual, que se conoce como palabra de ciencia, es un don que viene de Dios. No viene por estudios académicos. Es algo que Dios va a dar. No es la sabiduría tampoco por la experiencia que pudimos haber adquirido en el camino de la vida. No es ciencia para entender la Biblia. Este don no es eso. Dios puede darnos a nosotros una capacidad de entender su palabra. Amén. A los maestros de la palabra, uno de los dones que, cierto que la Biblia enseña, de los dones ministeriales es entre ellos van a estar los maestros. Dios va a dar una capacidad, pero no estamos hablando que la palabra de ciencia o conocimiento sea es de carácter sobrenatural, no es algo que se puede adquirir humanamente y es algo que el Espíritu Santo la va a dar en el momento necesario y lo va a dar en un momento específico. ¿Por qué lo digo? Porque algunos se apoderan de los dones supuestamente y entonces ya la gente no va a mirar a Dios, que fue el que dio el don, sino a la persona. Como personas somos personas comunes y corrientes. Amén. A nosotros como santos también, como dicen por ahí, sudamos y nos dan malos olores. No diga lo otro. Cierto, eso es un dicho muy popular aquí en Antioquia. Nosotros también nos podemos enojar. Claro, si nos enojamos, cometemos errores, pedimos perdón. Pero una persona que ama a Dios se puede enojar. Amén, hermano Oscar, ¿sí o no, hermano Oscar? Amén. Pero no se la disculpa para mantenerse uno enojado. Airados, pero no pequé, no se porten solos. Muy bien. En la Biblia yo les decía que la obra del Espíritu Santo no solamente se da en el Nuevo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento hay una permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en esta hora? Amén. ¿Cuántos no lo tienen? El único que no lo tenga es el que no ha recibido a Jesús en su corazón. El resto, desde ese momento, el Señor está en nosotros. Amén. Bueno, pero en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu guiaba. Dice, el Espíritu de Jehová bajó sobre, tengo que volver a repetir estas cosas, sobre tal profeta, y después el Espíritu Santo se apartó de tal profeta. Bien.
pero Dios obraba. En nosotros es permanente la presencia del Espíritu Santo. Bien, en ejemplos de este don lo vamos a mirar en 2 de Samuel 12. Los que han leído la Biblia, ¿qué pasa en el pasaje? ¿Cuándo qué? No, ahí no está Saúl. Es entre un profeta y un y si hay un rey ahí. Muy bien, cuando Natán llega donde David, había pasado ya un tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Poco menos, porque ella quedó en embarazo. Entonces reprende Natán a David, pero la forma fue tremenda. No vino de parte de Dios diciéndole: David, así dice Jehová el Señor, sino que Natán viene donde David y le cuenta una cruel historia. Él era el rey, él era el que solucionaba las querellas, y le cuenta una historia de un pobre hombre y de un rico hombre. El hombre rico tenía ganados, el hombre pobre no tenía ni una corderita que era como la mascota. Jugaba con ella, se regocijaba con ella, estaba, ¿cierto?, al pie de él. ¿Usted se imagina a David cuando Natán viene a la presencia de David? ¿Quién era Natán en la vida de David? Profeta. Y él viene a la presencia de David y David había cometido un pecado. ¿Qué pecado había cometido David? Se había acostado con la mujer de quién. ¿Quién era Urias? Soldado. ¿Dónde estaba Urias mientras David hacía lo que hacía? Estaba en la batalla defendiendo al mismo David, y David se enamora de la mujer de él, la mira desde enterrado, allá la miró que estaba desnuda, ella se bañaban en los patios, si la casa del rey era alta, él podía mirar, pero bueno, él debió haber ido a la guerra primero que todo. Sucedieron muchas cosas que uno mira en el contexto que David se salió, estaba fuera de la voluntad de Dios. Y mira a esta mujer, la desea, la manda a traer a su presencia y adultera con ella. Todo pasa a ver. Él quiso encubrir los pecados. ¿Se acuerda todo lo que hizo para encubrir el pecado? Mandó traer al esposo. Como llevaba tanto tiempo en la guerra, dijo: no, pues ese se acuesta con la esposa de una, nada. Lo emborracha, lo manda borracho, a ver si ya contentico, nada. Duerme con los siervos de él. El hombre tenía una conciencia que era: como todo el mundo allá peleando y yo aquí bien relajado, no, yo no puedo traicionar. Tremendo el temor de Dios de ese hombre. Todo ese es el contexto. Y entonces al final para la guerra, y lo manda ordenar que cuando estén en lo más fuerte de la batalla lo dejen al frente, le corran para atrás, y le dice a Joab que lo deje, y lo manda a matar. Disimuladamente lo mandó a matar, pero lo mandó a matar. Todo pasa así, nada pasa raro. Dios no lo castigó, no le cayó el punto trueno del cielo, porque los pecados son así. Hay gente en la iglesia que cree que puede caminar como quiera, y el domingo vienen a la iglesia y saludan al pastor, y el pastor los mira a los ojos y le dice: tengo que orar contigo. Ay. Y van a la oficina y: ¿qué tienen que hablar? No, quería contarte que ya tenemos algo nuevo en la iglesia, que quería invitarle. Ay, no se dio cuenta, Dios no sabe. Pasaron los días y todo fue bien. Y un día mientras él estaba así, sentado, legislando, con mano dura, como un buen rey, bueno, como un rey, aparece Natán y le dice: ay, vea, es que tengo que contar una situación. Si yo fuera David, diría: desocupen todos. ¿Qué irá a decir? Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, Natán. No ha pasado nada.
Y le trae la historia de un hombre malo que le robó esa corderita que les conté ahorita. Se la robó a ese hombre, se la quitó para atender una visita que tuvo, y teniendo tanta le quita la corderita, la única. Y le dice a David: ¿qué problema es este? ¿Usted qué opina? ¿Qué decide? Y dice: no, tal hombre debe morir. Y este hombre le dice de frente, enviado por Dios, yo no sé si estaba así, volteó y lo miró, y él haya sentado tal vez en su trono, y tú eres ese hombre. Oh, tú tomaste la mujer de vida, hiciste esto con eso. Ay, eso es una cosa loca. Esa palabra que Dios utiliza en ese lugar, en la ciencia de Dios, es tremenda, porque es la forma como nosotros podemos mirar esta palabra de ciencia para revelar un pecado en una persona. Tremenda la forma como Dios actúa. Amén. Ahí hubo una palabra de ciencia. Ahora, si usted mira, por ejemplo, en el caso de Eliseo y Jesse, Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Esta memoria la vamos a entregar a ustedes la semana entrante, así es que si usted no viene la semana entrante pierde la posibilidad de tenerlas, para que usted las lea en su casa y las estudie bien, bien, en el mismo formatico. Yo las meto así como un bosquejito en un volante de 3 cuerpos. Sí. Aquí va a hablar, bueno, en el capítulo 5 se narra la sanidad de Naamán, ¿cierto? Y que Naamán, muy contento, viene, bueno, Dios a Naamán lo envía a donde Eliseo. Pero hay una situación tremenda, porque Eliseo no sana a Naamán de una vez, sino que lo manda a bañarse en este río. Este hombre se enoja porque él cree que en su país pueden haber 2 ríos mucho mejores que ese para sanar de su lepra. Sin embargo, él dijo: sumérjase 7 veces en el río Jordán, y cuando lo hace a regañadientas es sanado. Entonces este hombre viene a la presencia de Eliseo muy contento, muy feliz, y dice: aquí no hay otro Dios fuera del suyo. Engrandeció Dios a través de Eliseo su nombre y dice: no hay otro Dios sobre la tierra, Israel. Bueno, quisiera que recibas unos presentes que traigo yo. Y este hombre se parece a muchos siervos de Dios, que creemos ser siervos de Dios, porque cuando le trae todos estos presentes, él mismo dijo: gloria a Dios, hay con qué mercar, hay con qué desarrollar el proyecto aquel. ¿Cierto que sí fue así? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Ay, no saben la historia. Versículo 16 del capítulo 5 de Segunda de Reyes dice: mas él dijo, Eliseo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Pero vea, recíbamelo, le dijo que necesitaba, dice, y no quiso recibirlo. Entonces nada más le dice: te ruego, esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a un Dios diferente a Jehová. Este hombre se convirtió. ¿Qué lo convirtió? La forma como Dios usó a este hombre, pero también su actitud hizo que este hombre: ¿cómo así? Este no recibe dinero, no así. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorarlo a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo me inclinara en el templo de Rimón, cuando tal haga Jehová, perdone esto a tu siervo. O sea, el hombre no conocía doctrina ni nada, y el hombre dijo: no, yo no voy a volver a hacer esas cosas. Si yo voy y lo hago,
Dios conoce. Como cuando alguien se convierte al Señor y por alguna razón tiene que entrar a un templo idolátrico y él dice, no, yo no lo vuelvo a hacer, que Dios me perdone, no conoce mucha formación bíblica ni nada, y en un comienzo lo hará así, y Dios después le dará la forma de mostrará que eso no es así y saldrá. Bien, él dijo, ve en paz, y se fue, caminó. Bueno, ¿y qué sucedió con el siervo? Pero entonces él dice, uy, no, ¿cómo así? Se fueron las lanas, se fue ahí, el dinero. Entonces Jesse sí viene donde el hombre y dice que viene de parte de su señor, ¿cierto? Él le dice, mi señor envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego pues que me des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y nada más dijo, pues claro, toma 2 talentos y te insisto, ya 2 talentos de plata en las bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso a cuestas. Y hasta ahí, aparentemente, todo estuvo muy bien. Él va y hace la vuelta, todo eso. Y después viene donde Eliseo. Y se entró y se puso delante del Señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. El 26, ahí está la palabra. Le dijo entonces Eliseo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ay, ay, ay. Y se viene esa palabrota. Por tanto, al igual que el otro, tú eres. A este le dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia por siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Esa palabra de ciencia es brava. Oye, Dios ha dado eso a la iglesia. Yo recuerdo en Nicaragua, hace años, antes de que empezara todo ese gobierno sandinista y todo eso, escucho de mis mayores que contaban que hubo un hombre muy sencillo que predicaba entre los indígenas y él andaba con su, así como bolsitos esos que usan los universitarios de lana, esas mochilitas que usaban los que les gusta la revoltería, el ser revoltón. El hermano andaba así, muy sencillo. Entonces ese día el Señor le dio una palabra para Nicaragua profética y él viene y dice, tengo una palabra de Dios para Nicaragua. Y lo conocían, pero le decían, hermano, respete, usted no trae ni una corbata. Un hombre enseñaba a trabajar en las calles y de pie sin una corbata. Y entonces el hombre dijo, tengo una palabra. No le dejan subir, vaya, busque una corbata. Eso me regalan. Y por ahí apareció un pastor que le dijo, yo la pongo, y él se la puso ahí toda, me imagino cómo me la puso encima de la, dijeron que salió muy raro, y que dijo, oye Nicaragua, y empezó a hablar de toda la desgracia que llegaría a Nicaragua, de una situación tremenda desde todo ese derramamiento de sangre, y que cuando terminó de dar esa palabra, que eso fue inmediato, a los días ya se destapó todo eso, es una locura en todo el país. Terminó y dijo, y ahí les dejo la corbata, se colgó la corbata ahí con el micrófono. ¿Sí? Dios puede hablar. Hay profecía, sí, pero también puede haber una palabra de ciencia, porque le habló a los pastores que habían allá, y había pastores que andaban chuecos. Dios lo usó de una manera tremenda para decirles qué iba a ocurrir, y ustedes han conocido la historia de Nicaragua. La situación de la iglesia fue terrible, la persecución. Eso fue un momento muy duro para la iglesia. Eliseo y Jesse. Bueno, también hablamos de la mujer samaritana. El mismo Jesús, ¿se acuerda que le pregunta a ella cómo es la situación de ella? Dijo, no, yo no tengo marido.
5 maridos has tenido, y el que tienes ahorita, tampoco es. Tremenda esta mujer. Pero tremenda la palabra que Jesús utiliza con ella. Amén. Y por allá en Hechos capítulo 5, vamos a mirar en Pedro. En el caso de Ananías y Zafira, que ellos fueron y Dios también utilizó una palabra de ciencia en Pedro. Eso es para revelar pecado. Entonces, hay una palabra de ciencia para revelar pecado. Mire cómo actúa la palabra de ciencia en esta parte. Pero también puede haber una palabra de ciencia que Dios puede usar a algún hermano para encontrar algo perdido. Bueno, hay ejemplos bíblicos. El ejemplo que les voy a colocar es el de Samuel y Saúl en el Antiguo Testamento. Sí, una de ellas fue cuando Dios le muestra que Saúl iba a ser el rey que Dios había escogido. Esa es una. Y la otra sí fue cuando se le perdieron las asnas, que también da una palabra. Oiga, pero qué tremendo Dios, porque Dios puede utilizar, y Dios utiliza con una palabra así para bendecir a su pueblo. Dios no ha dejado de ser Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Amén. Dios se mueve en la iglesia. Hay que ejercitar los dones. He escuchado de hermanos que han estado en una situación y Dios les ha mostrado uno de estos dones. Y él dice: ay, pastor, yo eso lo he vivido muchas veces. Vea, una vez Dios me dijo tal cosa y a mí me dio miedo decirla. Y después se cumplió. Bueno, es el temor de desarrollar ese don que Dios te ha dado. Y me lo ha dado aquí, allí, y yo no lo he dicho. Hermano, si tú has vivido momentos así y Dios te ha dado una palabra para alguien y no la has hecho, te ha dado una palabra de ciencia. Amén. No se lo va a dar el Señor a una persona que Dios lo va a dar a alguien que va a usar como instrumento. Amén. Así es que si quieres que Dios use tu vida como Dios quiera, porque algunos, ay, no, a mí me gusta más palabra, Señor, ¿me podrías dar el de palabra de ciencia? No, Dios busca, Dios es Dios, Dios es sabio, Él ha de darlo a quien lo ha de dar. Y estamos hablando, yo no sé si usted en las publicaciones que colocamos en el Face de la iglesia, en el Face y en el WhatsApp de la iglesia, que descubre tu don. Entonces alguien dice: ay, eso es como descubre tu don, o sea, ay, es como vamos a mirar qué don pedimos, que no, es darnos cuenta de lo que Dios ya está haciendo y que posiblemente ese don ya lo tienes, pero no te ha dado temor, no lo has hecho porque no sabes que la Biblia lo describe así, lo viste en los profetas del Antiguo Testamento, bueno, y ahora en el Nuevo, pero dices: ¿será que Dios sí sigue haciendo eso? Porque es muy casual que a mí me esté pasando. Dios se mueve en medio de la iglesia. Y esos dones fueron dados a la iglesia. Amén. Así es que ahí en medio suyo hay gente con dones espirituales, como estamos hablando hace un momento. Amén. Bueno, también Dios podría prevenir a través de una palabra de ciencia. Si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 23. Ahí es donde se acerca Eliseo al rey de Israel y le habla lo que estaba planeando Siria contra Israel. El rey de Siria contra Israel. Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Bien. Muy bien, sí, así fue. Ellos no sabían, pero ¿cómo es que? Creo que es el verso 9 el que dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios están ahí. Hace unos años, yo no tengo este don, o al menos en algún momento Dios no me lo dio. Uno de los centros de rehabilitación de Arroya, el Señor le habla. Yo recuerdo cuando llegué a Bucaramanga, Santander, que el centro de rehabilitación los sábados se convertía como en, nos cogían cola.
y recuerdo en un momento determinado que la gente llegaba y se sentaba y yo lo saludaba por su nombre y no me habían dado todavía el nombre. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien. Ramón, la situación tuya es esta, la de tu familia es esta. Pero ¿quién le contó? Ni siquiera ha abierto los labios y usted ya sabe. Sencillamente era una forma que Dios usó para bendecir la obra en el centro de habitación y nos trajo donantes y nos trajo cosas, pero la gente venía los fines de semana y a mí me asustaba. Yo le decía, Señor, que no me vayan a tomar como que venir solamente como un brujo, sino que vengan y yo les di una buena palabra de parte tuya, que vengan a tus pies, que no seas usado como, y ayúdame a que esto no me vaya a afectar mi relación. Pues yo recuerdo en algún momento a mi esposa que Dios le mostró la situación de un hombre de Dios en varios sueños, y el Señor le dijo a ella, en los sueños le mostró una situación, y en uno de los momentos ella le contaba al hombre de Dios lo que estaba sucediendo con su vida, y él se enojó y le dijo, no me diga más, quédese callada. Entonces mi esposa pues no supo qué hacer y fue donde él, con ese respeto que le teníamos porque tenía un carácter de fuego, y mi esposa le empezó a contar y dijo, ay hermano, yo tuve este sueño, así, y justo cuando llegó al punto le dijo, un momento, quédese callada, y la trató mal, la trató de carnal, no sé qué, y le estaba revelando la situación de él y de gente que lo acompañaba a él. Ella quedó callada y me dijo, mi amor, en el sueño Dios me mostraba que yo no podía contarle, no me dejó contarle lo que iba a suceder, pero lo que va a suceder es esto y esto y esto y esto. La caída de ese señor sucedió idéntico como Dios lo había hablado. Lastimosamente él no recibió la palabra de ciencia que Dios había dado, y nos tocó ver a otros como cuando uno ve la película que la han narrado y uno ya como que sabe lo que va a seguir con la película, no leyó el libro y no la película, y dice, ahora sigue esto, pero en un hombre de Dios da más dolor cuando no se obedece al Señor y hay una decadencia espiritual. Pero Dios te podría dar una palabra de ciencia. ¡Ay de ti! Si no te dejas usar por el Señor, porque el Señor habla. Hay una posición frente a los profetas, aquellos falsos, que dice, ay de aquel profeta que dice, Jehová ha dicho, y Jehová no ha dicho, ay de él, o sea, mejor no que se amarre en el cuello aquello, ¿cierto? Una piedra molina decía, no referente a esto. Si Dios te dice algo, cúmplelo delante de Dios. Amén. Vivimos en una época de mucho abuso de los dones. Usted llega a lugares y hágame cola aquí los que quieran recibir profecía, porque eso se volvió moda. Dios no actúa tampoco así. Y negocian con las cosas de Dios. Se vuelve como un negocio las cosas de Dios. Ojo. Ese es el otro lado. Y el otro es el temor, ¿cierto? Que el Señor te muestre algo y que tengas temor. Cuando a ti te muestre el Señor algo y tienes temor, eso está bien que sientas temor. Pero tienes que pedirle al Señor que te muestre si lo que estás viendo es de Él o no. Pídele una señal. No está mal pedir señal al Señor. Pídele al Señor una señal para poderlo hacer si tienes temor. Qué bueno que tienes temor, porque hay otros que se creen profetas, hermano, y salen con unas cosas que... Dejémoslo hasta ahí. Amén. Bueno, entonces aquí era para prevenir y poner protección al rey de Israel. Ahora, ¿también Dios podría dar una palabra de ciencia para revelar los pensamientos? Sí. ¿Y quién más sino el Señor Jesús, cuando por allá en Mateo 9 habla con los escribas? Y es tremendo lo que Dios le muestra al Señor Jesús. Mateo 9, del 1 al 7.
Cuando lo encuentre, dígame. Bien, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Sucedió que trajeron un paralítico, ¿cierto? Y tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, es decir, levántate y anda. Y ya les dijo, pues, para que sepáis. Entonces ya vino la señal y el milagro de Dios. Pero mire lo que les dice él: ¿por qué pensáis en vuestros corazones? Porque el Señor le mostró. Bueno, yo quiero que aquí usted entienda algo. Jesús en su ministerio fue Dios o fue hombre, en su ministerio terrenal. Sí, pero se despojó de sus atributos como Dios, porque la Biblia dice que se despojó. Dependía de Dios, porque él hacía lo que venía a hacer al Padre y hablaba lo que el Padre le decía. Muy bien, porque él tenía que hacerlo humano, tenía que depender del Padre. Nos enseñó a orar, porque sería ilógico. Si él era Dios, ¿por qué oraba? No era pues Dios, pero se despojó. Dice, es Filipenses el que nos está diciendo que él se despojó. Colosenses 1:7, algo así. Se despojó. Entonces, estando en esa posición de hombre, clamaba al Padre. Le preguntaron al Señor: ¿cuándo sucederán las cosas? Mi Padre que está en los cielos. Pero si Él es Dios, tiene los atributos de Dios y todo lo conoce, tiene todo conocimiento, pero al haberse despojado, oraba al Padre. Y lo digo porque cuando se da esto, uno ve que Él se presenta y dice: el Hijo del Hombre, para hablar de la humanidad de Él, aunque seguía siendo Dios, pero se despojó del otro, pero seguía siendo Dios. Porque Él se describe como el Hijo del Hombre en unos aspectos, y en otro momento del Evangelio se llama el Hijo de Dios. Es Filipenses 2, muy bien, 2:7, algo así. Y para perdonar los pecados no era Dios en el mundo. Claro, sí, pero estamos hablando de atributos. Él sigue siendo Dios, pero Él se despoja de toda esta parte para poder desarrollar el plan de salvación que tenía con nosotros. Por eso era tentado en todo. Dios no puede ser tentado, dice la Biblia. Y entonces, como Jesús fue tentado, porque estaba en su humanidad y se había despojado. Es tremendo hablar de las dos naturalezas de Cristo. Después hablaremos en Cristología. Vengan al Instituto Bíblico, que hay un tema de Cristología muy bueno que la hermana les va a enseñar. No puedo meterme en eso. Pero entonces aquí está mostrando cómo Dios revela lo que hay en el corazón de la persona. Me ha pasado, a mí me ha pasado. Había una señora en la iglesia que ella negociaba con los dones, y ella tenía don de profecía, lo tenía. Pero yo a ella le tenía la distancia, porque ella vendía el don de profecía por un plato de lentejas. Y le profetizaba que le llevaba mercados. Y Dios en su misericordia, era la misericordia de Dios. Pero yo a esa señora la escuchaba, yo, nada de impaciencia, porque yo decía, a mí no me gustaba. Y una vez yo estaba orando, el Señor estaba pasando una crisis, estaba manejando el centro de educación, estaba al frente del Instituto Bíblico de la Misión, que estaba en 60 países, pues estaba en todo el país el instituto. Y yo estaba pasando una crisis: Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? La misión me hacía presión para que yo cerrara el centro de educación, que ese fue el engaño en el que yo caí. Con la misión no, ¿quién era mi autoridad? Y yo en esa crisis, y se acerca esta mujer y me habla y me dice: ¿por qué piensas en tu corazón? ¿Y por qué estás pensando exactamente las palabras que estaba diciéndole al Señor? Yo no le lo dije a nadie, ni abrí los labios, yo era ahí en el corazón diciéndole: ¿por qué, Dios mío, y yo en esta situación? Y tú me estás preguntando. Y yo te digo, ay hermano, ese día fue una hermosura. La usó a ella, no interesa. Me da impaciencia el negocio que tenía con las poesías. Pero en el momento le dio ciencia y palabra profética, pues, y hubo profecía. Pero hubo ciencia porque descubrió lo que había en el corazón del Señor a través de ella. Qué hermosura, Dios.
Amén. No hablemos de la otra persona, hablemos de lo que Dios hizo tan hermoso ahí. También el Señor puede darnos de ciencia a una persona, palabra de ciencia, a una persona que tiene un pecado. Mire que Jesús sanó muchas veces personas, pero para sanar limpiaba su corazón. En el caso que sucede en el capítulo 9 entre Jesús y el paralítico, tremenda la palabra de ciencia que va a haber uno ahí. Yo creo que aparecería como en el versículo 2, en todo lo que Jesús habla con él, la palabra de ciencia. Muy bien, creo que habla del paralítico de Bethesda, ¿cierto? Juan 9. No, perdón, aquí es el sí. No, entonces no es Juan, es Mateo 9. Perdónenme mis amados hermanos, perdónenme. Mateo 9. Sí, entonces respondió Jesús en la barca. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Entrando en la barca pasa al otro lado, sí. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al verlo Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué estaba paralítico? Ay, hermano, Dios es lindo. Yo estaba en el centro de educación, yo creo que les conté, y había recibido un peladito. Él duró con nosotros ¿cuántos años, Anderson? ¿Un año o dos? Y lo recibimos ¿de qué edad? 11 años o 12. No, cuando salió del centro. Era una cosita así. El muchacho era serio. No era de esos que, no, era viejo. Y no se sentaba y no con los viejos del centro. Y uno escuchaba locos que yo maté a 20, que yo maté a 13, que yo robé, que yo que no sé, que yo subí el cartel de yo no sé dónde. Y el pelado era. Y a mí me decía, una vez llegó una visita y dijo: uy, ese pelado está acá. Yo, sí, ¿y qué pasa? Ese era el sicario del barrio. Mataba por ver caer, mataba aquí, mataba allí, todos los días mataba a otro. Exagerado. Y una noche lloraba y me decía: pastor, yo no puedo, es que Dios no me puede perdonar, yo soy el diablo. Yo le decía: pues ¿qué? Porque las Biblias, ¿qué pasa? Yo soy un gran pecador, un peladito de esos. Un gran pecado, un peladito. Él era muy joven, tenía para 11, estaba en 11, no sé, 13 años, no sé. Era muy joven. Yo le dije: ¿qué has matado, pues? ¿Qué has hecho? ¿Pero has matado o qué? Sí. ¿Y a cuánto has matado, pues? Que yo esa noche el Señor él no oraba. Él se levantaba en las noches y yo veía que lloraba. Y empezamos a hablar del tema y yo le dije: tú tienes algo en tu corazón y tú no has perdonado. No, hermano, yo no he perdonado. Hasta ahí Dios me mostró. No me dio una palabra más allá ni nada, sino todavía quedar por el corazón. No me la reveló. ¿Y sabe qué dijo ese velado? Pastor, es que cuando yo llegué a 100, dejé de contar. Me había matado más de 100, pero por ahí pasó la pena. Esa noche el Señor le mostró que para él era el perdón. Si usted lo viera feliz, desde esa noche en adelante, Anderson tenía un rostro alegre. Era un muchacho otra vez. Era un niño, era un pelado. Volvió a reírse, volvió a recochar, volvió a molestar. Tenía una carga que el Señor tenía que ayudarle en el centro de dedicación. Nosotros de dedicación hay una influencia demoníaca fuerte. Si ustedes se vive, porque son influencias espirituales sobre los muchachos. Qué bendición. Aquí en la iglesia a veces alguien llega con una palabra, con una carga. Hermano, si Dios le ha mostrado, no se quede así. Si usted está en el culto, no es molesto, hermano, que Dios lo use a usted y vayan de la persona y se deje usar por Dios. Hay lugares de desorden y se paran en las bancas y quiebran las bancas. Hay unos lugares de desorden. Hay un desorden de gente. Pero si Dios le tiene algo a usted, ¿por qué usted no dejarse usar por Dios? Qué bonito cuando la iglesia crece en Dios.
Y cuando gente nueva llega a la iglesia y se quebranta delante de Dios. El domingo para mí fue un gozo ver a este muchacho nuevo. Yo no sé, está llegando nuevo, ¿cierto? Uno que se sentó por acá y esa forma como de quebranto. Yo lloraba de muchacho y Dios le habló directito. Yo no sé si usted se dio cuenta, el muchacho salió nuevo. Cuando Dios trata una vida, qué lindo, hermano. ¿Te ha hablado Dios alguna vez de esa manera? ¿Ha usado Dios instrumentos de esa manera? ¿Recuerda ese momento? Dios sigue vivo. Dios está vivo. Deje que Dios le use. Amén. No voy a poder pasar a otro de los dones porque cada don tiene su parte tan especial que no podemos hacerlo. Pero Dios podría dar una palabra de ciencia ante mucha gente. Dios podría dar una palabra de ciencia personalmente. La palabra de ciencia entonces puede llegar para revelar pecado, para ayudar a encontrar algo, para prevenir o Dios proteger a una persona, para mostrar pensamientos que hay en un individuo, para sanar, como lo acabamos de ver, y también para guiar a una persona, dar instrucción a una persona. Entonces la pregunta es, ¿y cómo Dios da esa palabra de ciencia? Mire que por ejemplo en el caso de Eliseo, ¿cómo le dio la palabra de ciencia? Él vio. Bueno, ya estaba como cieguito en esa época, pero Dios él vio. Dios hizo que él viera dónde estaba este muchacho, en qué situación. También hay una convicción interna de que algo está pasando. Estábamos en un centro de rehabilitación como a las 3 de la mañana. Esa era mi hora de la cadena de oración. A la gente le gustaba a la 1, a las 2. Yo escuché de un judío que a las 3 de la mañana creen ellos que la presencia de Dios es más fuerte. Yo no sé, yo no sabía eso, pero a mí las 3 de la mañana es la hora. En mi caso, no vaya a decir, ay, el pastor dijo entonces a las 3 de la... Ponga el reloj a las 3 que el pastor... No, hay un trato de Dios con cada uno de nosotros. Y ese día estábamos orando y yo tenía una carga por un hombre de Dios. Y empecé a gemir por él. Y le dije a los muchachos que me acompañaron esa noche, venga, oremos por tal persona. Ustedes tal vez no le conocen, pero... Y empezamos a orar. Pero a llorar, a gemir. Pasó el tiempo, como 2 meses. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Ay, y ya hablando, vení, en tal fecha. ¿Vos dónde estabas? ¿A qué horas? Pues aquí en Colombia eran las 3 de la mañana. Ay, hermano, estaba aterrizando en otro país. No era de noche, era de día. Hermano, y el plan de vuelo del avión se dañó y dimos vueltas y la gasolina se estaba acabando. Y milagrosamente, no se supo cómo, el plan de vuelo del avión bajó. Y entonces yo le dije, yo sí sé, porque Dios me mostró que tenías una dificultad y estábamos orando y gimiendo. Y el Señor bajó ese plan de vuelo porque intercedíamos por ti. Ah, gloria a Dios. No, Dios es lindo. Qué testimonio, no contaré, que no sé qué. Dios usa, hermano. Usted puede estar en la noche y darle hemos orado, en otra ocasión creo que fue con Damaris, en el centro de meditación oramos por alguien que lo iban a apuñalear en esa hora y clamamos por él con dolor como si fuera nosotros. Y el Señor lo libró de la muerte en esa noche. Lindo es Dios. Lindo es Dios. Puede Dios mostrar algo que esté sucediendo, pero también puede Dios revelar algo directamente de un individuo. Entonces pueden venir imágenes, una convicción interior, ¿cierto? Dios podría dar una imagen de una palabra escrita, algo que está y lo podría hacer un gran dolor pensando en una persona. Dios es grande. Dios quiere obrar. Hay un pasaje en
Lucas capítulo 21, 14 y 15, que dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquí está el Señor mostrando en Lucas, a través del Señor, que Dios puede dar en el momento determinado a usted y a mí una palabra de ciencia. Qué bueno es Dios. Hermosa la palabra de ciencia. ¿Por qué no cierra sus ojos? Hoy conocimos un don más. No vimos muchos, vimos uno solo. ¿Y por qué no le dice usted al Señor: Dios mío, dame palabra de ciencia? O dale a la iglesia, perdón, palabra de ciencia. Aquí estoy yo, si crees, Señor, aquí estoy yo, pero realmente te pedimos que tú dijiste que estos dones los dabas a la iglesia, Señor. Permite que sea desarrollado también en tu iglesia. Hay un mundo que sufre afuera. Hay un mundo que se duele. Muéstranos la condición de muchas vidas que nos rodean. Muéstranos, Señor. ¿Cuántas veces has querido usarnos, Dios, frente a un dolor de un compañero, frente a una necesidad? Tal vez nos mostraste la condición antes de que la persona lo dijera. Y si tuviéramos obedecido, Dios, hubiéramos podido llevar una palabra que edificara, que levantara y que restaurara vidas. Glorifícate en esta noche. Aquí estamos como palabra de renovación en tus manos, Señor. No te detengas con nosotros hasta que hayas terminado tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Denle un aplauso al Señor.